Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Marta. Hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de julio. Voy un poco tarde, pero bueno. Bueno, el mes de julio se caracteriza en esta comunidad por ser el mes del Black History July, una propuesta que inició Trotalibros ahora creo que unos 3 años, que consiste en leer autores negros o afrodescendientes. Y yo el año pasado también me uní, pero no tenía canal de BookTube, y este año pues también he decidido participar. Lo que pasa es que no he dedicado todo el mes al Black History July, sino que ha sido 50-50. Primero os voy a presentar las 3 lecturas que he hecho para el Black History July y luego os hablo de las otras 3 lecturas que he hecho este mes. El primer libro que terminé para el Black History July fue Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, de Maya Angelou. Maya Angelou es una escritora, cantante estadounidense, afrodescendiente, que además es profesora de la Universidad de Carolina del Norte. Y es una autobiografía. La autobiografía de esta autora se compone de 7 volúmenes. En España solo tenemos traducido el primero, que es este, y es una pena porque es súper interesante y espero que en el futuro decidan traducir el resto de su autobiografía. Al ser el primer volumen, se centra sobre todo en su infancia. Maya Angelou se crió en un pequeño pueblo de Arkansas, al sur de Estados Unidos, con su abuela materna. Y llega un momento de la infancia que el padre pues decide ir a buscarla a ella y a su hermano y llevarlos con la madre, un poco para ver qué tal, para ver cómo se desenvuelve pues la madre con los niños. Y la madre es camarera, entonces pues muchas veces los deja al cuidado de su pareja, de su novio. Y bueno, Maya sufre una serie de hechos traumáticos que harán que tengan que volver con la abuela de nuevo. Bueno, irán un poco dando vueltas a lo largo de todo el país durante todo el libro, pero bueno, están con la madre, están con la abuela. Es una historia que está narrada pues a medio camino entre lo atroz y lo bonito. O sea, explica unos hechos horribles, pero los explica de una manera bonita y muy dulce, que hacen que la narración sea muy amena. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí lo que me ha pasado un poco con esta novela es que en algunas partes me ha aburrido un poco, se me ha hecho un poco pesado. No es tampoco excesivamente largo, pero se me hizo un pelín pesado en algunos momentos. Sí que es verdad que a nivel global la historia me gustó mucho, pero para mí no se lleva las 5 estrellas por eso, porque quizá la narración se me hizo un poco pesada. Pero bueno, en todas maneras es una historia muy interesante que recomiendo mucho. Además, Maya lo que hace sobre todo es no recrearse en las cosas malas, y se notan sentimientos de esperanza en este libro, esperanza en el futuro, y yo creo que es algo que se nota en su manera de escribir y su manera de narrar. En ese sentido, pues genial, o sea, a mí me gustó mucho, pero eso, en algunos puntos se me hizo un tanto pesado, sí que es verdad. El siguiente libro que terminé para el Black History July se trata de La maldición del tranvía 015, de Fenderson Jelly Clark. Es un libro publicado por la editorial Duerme Vela, que seguro que todo el mundo ya conoce, de Magrata Jostiernos y su hermana Rebeca. Y bueno, pues yo todavía no había leído nada de esta editorial, porque sí que es verdad que ahora mismo no estoy en el mood de leer fantasía y como que no me acaba de apetecer mucho, pero la premisa de esta historia la verdad es que me llamaba mucho la atención, y este sí que me apetecía muchísimo leerlo, así que en cuanto anunciaron la preventa pues yo me lo compré, y además es perfecto para el Black History July. La familia del autor es de Trinidad y Tobago, y Fenderson Jelly Clark es un seudónimo. Su nombre real es Dexter Gabriel, y bueno, es estadounidense, y el seudónimo tiene como un poquito de historia que está explicado en el posfacio de este libro. Fenderson era el nombre de su abuelo, que era de Trinidad y Tobago, y en Trinidad y Tobago es donde el autor pasó parte de su infancia. Jelly
en el idioma de África Occidental significa trovador o cuentacuentos, y Clark era el apellido de soltera de su madre, así que bueno, pues yo creo que este seudónimo es un poquito una declaración de intenciones. Además, el autor utiliza este seudónimo para sus obras de ficción y su nombre real para las obras de no ficción, para separar un poco una cosa de otra. Y que nos encontramos pues en esta historia, nos encontramos a Hamed, un agente del Ministerio de Alquimia, Encantamientos y Entidades Sobrenaturales, que es avisado porque hay un tranvía de la red de tranvías del Cairo, que parece ser que tiene algún tipo de ente sobrenatural allí metido, y es avisado pues para resolverlo. Está ambientado en el Cairo, pero en un Cairo alternativo, con mucha dosis de magia y con una ambientación steampunk que lo hacen muy interesante. Además del misterio que hay que resolver, es una historia que además tiene mucha crítica social y mucho activismo político, cosa que no me esperaba y me ha sorprendido encontrar. Este sería la segunda obra que el autor publica sobre este mundo de fantasía, pero de momento creo que no la tenemos traducida. La intención del autor es seguir publicando obras ambientadas en este mundo alternativo. Lo que más me ha sorprendido de esta historia es que, con una premisa aparentemente sencilla, con un misterio que resolver por dos agentes de policía, ha conseguido que me enganche en la historia. Y yo además no soy nada de thrillers ni de historias detectivescas y policíacas, la verdad que no me llaman mucho la atención, pero aquí ha conseguido, yo creo que por la ambientación y por un poco todo el folclore que explica y todo, ha conseguido mantenerme súper enganchada y súper interesada en todo lo que explicaba. Es una historia súper corta que la verdad que se lee en un suspiro, y eso, con una premisa súper sencilla, consigue algo bastante complejo y bastante interesante, con unos personajes muy curiosos y a los que te apetece seguir conociendo. Y la verdad que de momento mi primer contacto con la editorial Dormevela ha sido fantástico. Me ha llamado muchísimo la atención el postfacio que tiene al final del libro, que explica muchas curiosidades sobre todo el contexto y sobre el autor. Me parece súper interesante, y por lo que tengo entendido en el resto de sus libros también hay un postfacio que pues eso, explica cosas súper interesantes que merece la pena conocer. Así que bueno, pues esta sería la segunda obra que he leído para el Black History July. Y el tercer libro que leí para el Black History July, tenéis una reseña en el canal. Se trata de La meitat evanescent, la mitad evanescente, de Brit Bennett. Es que no sé qué más decir de este libro. Se trata de dos hermanas gemelas que nacen en un pueblo, bueno, en una especie de condado del sur de Estados Unidos. Es un pueblo que se caracteriza porque a lo largo de los años han intentado aclarar el color de su piel, y ahora en el momento en el que está narrada la historia, la mayoría de habitantes tienen una piel muy clara, que podrías perfectamente pensar que son blancos. Entonces estas dos gemelas deciden pues escaparse y empezar una nueva vida lejos de este lugar. La cosa es que, llegado a cierto momento, una de ellas decide huir también de su hermana gemela y empezar una vida como una persona blanca, y la otra finalmente acabará regresando al pueblo con una hija negra, muy negra. Entonces, pues veremos el contraste de las dos hermanas, cada una en su contexto. La hermana, que también se va a vivir una vida de blanca, también tiene una hija, entonces las hijas de las dos mujeres también tendrán un papel súper importante. Y bueno, los personajes, las cuatro protagonistas, las cuatro mujeres, son increíbles, están las cuatro súper bien construidas. La historia es súper interesante. A mí me parece una historia súper original, que yo no recuerdo haber leído ni haber escuchado hablar de una historia que se le parezca, y la verdad que eso, que la premisa es original, los personajes están muy bien construidos, y toda la narración y toda la historia es genial, engancha muchísimo, se lee súper rápido a pesar de que es bastante gordito.
Y bueno, para más detalles tenéis la reseña que colgué en el canal, os la dejaré enlazada en algún sitio. Y nada, no puedo dejar de recomendar esta obra porque desde luego se ha convertido de momento en mi lectura favorita del año. No sé si al final del año pues seguirá siendo la favorita, pero de momento pues se queda en el top 1. Vale, y ahora paso pues a hablaros de los otros 3 libros que he leído que quedan fuera del Black History July. Del primero también tenéis una reseña, se trata de Una familia, de Toni Sala. Lo leí al principio de mes y también eso, tenéis una reseña, es un libro que me gustó muchísimo. Se trata de una autobiografía del propio autor, de Toni Sala. Es un autor catalán que yo no he leído ninguna de sus novelas, tengo en casa Persecució, pero bueno, este me llamó muchísimo la atención y pues mira, he decidido empezar por la autobiografía del autor. Y bueno, pues aquí el autor nos narra un poco su infancia, adolescencia e inicio de la edad adulta en su Sant Feliu de Guíxols natal. Su familia regentaba un hotel, una fonda en la zona, en la época en la que no estaba masificado turísticamente. Y bueno, pues habla sobre todo pues, de su familia. La obra está dividida como en 3 partes. Primero pues nos habla de su padre, luego de su abuelo, luego de su madre. Y bueno, pues vamos conociendo a los miembros de su familia en estas 3 partes. Y a mí lo que más me gusta de esta obra es lo cercano que es explicándonos las cosas de su familia, las intimidades de su familia. Me pareció súper cercano y a pesar de que mi familia y la suya no se parecen absolutamente en nada, yo me sentí identificada en muchísimas cosas que explicaba y yo creo que es el punto fuerte de esta historia, el conseguir empatizar con su familia y sentir como que los conoces bien y que entiendes las decisiones que toman. No lo sé, la manera de explicarlo, eso consigue que empatices muchísimo con su familia, no sé, a mí me dejó maravillada y estoy deseando seguir leyendo a este autor, la verdad. Y nada, también os dejaré la reseña y nada, yo os lo recomiendo muchísimo si leéis en catalán y bueno, creo que en algún momento este autor se traducirá al castellano porque es un autor maravilloso que yo creo que debería ser traducido a muchísimos idiomas, así que espero que pronto esto suceda. La siguiente obra que leí también tenéis reseña en el canal y bueno, pues no es otra que Shirley, de Charlotte Bronte, un libro que leí también para el reto Victorian Spirit, promovido por Adrián, de Victorian Spirit, y lo leí para la premisa, un libro publicado por Entregas, que si no me equivoco se publicó en tres veces. Tengo una reseña también hablando de este libro que me ha encantado, se ha convertido en mi libro favorito de Charlotte Bronte, hasta ahora era Violet, nunca ha sido Jane Eyre mi libro favorito de Charlotte Bronte, tendría que releerlo la verdad, pero desde luego Shirley es que me ha encantado. Está narrado en la época de la regencia, pero Charlotte Bronte era victoriana. Y bueno, me parece algo súper curioso y además está ambientado en esta época antes de la Revolución Industrial, que también me pareció súper interesante porque, bueno, pues sobre todo en las obras de Elizabeth Gaskell vemos la Revolución Industrial en Inglaterra, pero este periodo previo queda muy bien reflejado en esta obra. Y bueno, ¿de qué va Shirley? Lo tenéis súper explicado en la reseña, tampoco me quiero extender mucho. Pero maravilloso. Tiene unos personajes brutales, o sea, tiene 2 protagonistas que son súper diferentes, Caroline y Shirley. Caroline aparece casi al principio de la novela, pero Shirley aparece como 200 o 300 páginas avanzado el libro, que luego es un personaje con muchísima fuerza y me sorprende que aparezca tan tarde. Y bueno, eso, tiene unos personajes maravillosos. La historia me parece muy interesante porque mezcla pues eso, la propia historia y vida personal de los protagonistas con este contexto histórico, social, político que había en ese momento y la verdad que lo integra muy bien y bueno, pues tiene una dosis de
de Charlotte, brutal también, con sus momentos inesperados, encuentros inesperados que no tienen mucho sentido. Todas estas cosas que vemos en otras obras de Charlotte también están aquí, que ya me parecen cosas características de la propia autora. Y bueno, en definitiva, ya me estoy enrollando, pero muy recomendado, y también va a estar en el top de mis lecturas favoritas de este año, estoy convencida. Y el último libro del que os voy a hablar hoy es un libro que leí durante casi todo el mes de julio, me llevó a leerlo casi todo el mes de julio, lo acabé el 1 de agosto, que era domingo, y lo cuento en el resumen de lecturas de julio porque lo leí durante todo julio. Se trata de Lluny de l'Àfrica, o Memorias de África, de Isaac Dinesen, creo que más conocido por la película que por el libro. Y bueno, es una novedad de Viena Edicions, de su sello El Cercle de Viena, que bueno, es un sello que se dedica pues a recuperar obras clásicos modernos, universales, y la verdad que, bueno, yo cuando vi que publicaban esta obra, la verdad es que me moría de ganas de leerlo, porque no he visto la película, pero solo he escuchado cosas positivas sobre la película y me apetecía, pero iba bastante avisada de lo que iba a encontrar. También se lo agradezco a una de las editoras de Viena Edicions, que bueno, yo sigo pues por redes, que se trata de Blanca Pujals, que hace unos hilos en Twitter y en Instagram que bueno, te ponen muy en contexto sobre la obra y sobre el autor, y se lo agradezco mucho porque de esta manera también voy un poco en preaviso sobre lo que voy a encontrar, y sé que aquí no voy a encontrar la película, no la vais a encontrar la película, son unas memorias, es una historia autobiográfica sobre el tiempo que pasó la autora en África, en su plantación de café, y desde luego pues no es una historia lineal ni una historia con un inicio, un nudo y un desenlace, son unas memorias, y está plagado de anécdotas que van arriba y abajo en el tiempo, que hablan sobre su experiencia en África. A mí esta historia me ha gustado muchísimo cómo está escrita y cómo está narrada. Creo que la autora tiene un don para explicar historias, para contar cuentos, y eso, no es que sea una historia lineal, sino que son un montón de pequeñas historias que están aquí reunidas. Y bueno, pues te haces una idea de cómo fue su vida en los muchos años que pasó en África. Pero hay cosas que no me han gustado. Sí que es verdad que hay partes que se me hicieron un poco pesadas según de qué hablaba, y también es verdad que yo entiendo el contexto y la situación, pero sí que es verdad que cuando explica cómo mata a un león o a una leona o a algún otro tipo de animal, pues a mí esas partes la verdad es que no me gustaban. No lo podía evitar, y también es verdad que bueno, es muy fácil hablar sobre lo que ella vivió en África, o sea, es muy idílico todo lo que ella explica, pero en realidad había personas viviendo allí y teniendo su vida, y llegaron todos los colonos blancos allí a colonizarlos y bueno, no lo sé. Está en ese punto que yo al menos no sé cómo interpretar muchas cosas. Yo sé que la autora habla desde el amor y desde lo bien que estuvo allí, pero también es verdad que hay que un poco entender el contexto y la situación. Tampoco no hay que idealizar todo lo que sucede, todo lo que le sucede a la autora, vamos, al menos es mi opinión, pero bueno, de todas maneras, eso, es una historia que está súper bien escrita, y que la autora, pues eso, tiene un don para contar historias que, vamos, a mí me ha gustado mucho, pero sobre todo eso, por la manera en cómo está escrito, no tanto por lo que explica, sino por cómo lo explica. Pero bueno, en definitiva es una lectura que recomiendo, pero eso, que si lo leéis vayáis con un poco con el chip, y que tengáis un poco la idea de lo que vais a encontrar. Y nada, de momento lo voy a dejar aquí.
creo que me ha quedado un vídeo muy largo, pero bueno. Pues eso, estos son los libros que he leído para el mes de julio. En total han sido 6 y la verdad que ha sido un mes de lecturas muy positivas. Desde luego, el mejor libro que he leído para el reto de Victorian Spirit es Shirley, y el mejor libro que he leído a lo largo de todo el año, que es La mitad de Evanescente, así que no me puedo quejar de mes. La verdad que estoy encantada con el mes de julio. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, un saludo.